La Semana Santa terminó hace una semana, así que este vídeo llega un poquito tarde. Pero bueno, más vale tarde que nunca, más vale tarde que nunca, y por eso estoy aquí y os voy a hablar un poco sobre esta fiesta que es tan importante en la cultura de España. Este año he tenido la posibilidad de pasar la Semana Santa con mi familia en mi casa, en Cáceres. En Cáceres, como en muchas otras ciudades y pueblos de España, durante la Semana Santa se celebran las procesiones. ¿Sabes lo que es una procesión? La verdad es que a mí lo que más me gusta de las procesiones es la música en directo, las bandas de Semana Santa. Es muy bonito y además es muy emocionante, aunque no seas religioso. Entonces, en Semana Santa, por un lado está la tradición de las procesiones, que es la más importante y la más famosa. Pero además, como sabéis, en España siempre tenemos tradiciones gastronómicas. Para nosotros cualquier excusa es buena para cocinar algo diferente y comer. Y yo, por supuesto, esta Semana Santa he comido las dos cosas más típicas. El Jueves Santo mi madre preparó potaje y torrijas. Yo estuve con ella, lo grabé para el canal y claro, luego me lo comí. Vamos a ver qué son estos dos platos típicos y cómo se preparan. Y como siempre, espero que aprendas muchas palabras nuevas en español. Empezamos con el potaje. El potaje es un plato típico de Cuaresma porque no lleva carne. A mí me encanta, es uno de mis platos favoritos, porque a mí me gustan mucho los platos de cuchara. El potaje es un plato a base de legumbres y verduras al que se le añade un sofrito y tiene un poco de caldo, pero no llega a ser una sopa, es más espeso que una sopa. Nosotras lo hacemos con garbanzos y judías blancas. La preparación empieza la noche antes. Tenemos que medir el doble de garbanzos que de judías blancas. Mi madre y yo usamos un cuenco de barro y medimos un cuenco de judías blancas y 2 cuencos de garbanzos. Luego se ponen en remojo con un poco de sal gorda y se dejan así en remojo toda la noche. Este paso es esencial, es súper importante, así que no se te puede olvidar. Al día siguiente las legumbres ya han crecido, ya se han hidratado y entonces se escurren con un colador y se echan en una olla. Todas estas recetas tradicionales tienen una preparación muy larga, requieren mucho tiempo de cocción, mucho tiempo y mucha paciencia. Así que nosotras, para ahorrar tiempo y energía, utilizamos una olla a presión, que también se puede llamar olla express. Se añaden las legumbres a la olla y se cubren con agua, una buena cantidad de agua, ¿vale? Tienen que estar bien cubiertas. Y se añade un poco de sal gorda. Aquí no hay medidas exactas, ¿vale? Dependiendo de la cantidad de legumbres y dependiendo de tu gusto, le pones más sal o menos sal. Tienes que hacerlo a ojo, sin medidas exactas. A ojo. Luego se cierra muy bien la olla, se le pone la pesa y se cuece durante más o menos 45 minutos, 3/4 de hora, a fuego fuerte, a fuego alto. Así, si lo haces con la olla express, primero lo pones a fuego muy fuerte y cuando ya esté hirviendo bajas un poquito el fuego para mantener la presión. Pero bueno, tú seguro que sabes cómo funciona tu olla. En este momento preparamos unos huevos cocidos porque los vamos a necesitar al final de la receta. Cuando pasan los 45 minutos, abrimos la olla con mucho cuidado y añadimos las espinacas. A mi madre le gusta usar espinacas congeladas, pero puedes usarlas frescas también, por supuesto, como prefieras, espinacas. Luego se vuelve a cerrar la olla y se cuece otros 5 o 10 minutos con las espinacas. Mientras terminan de hacerse las legumbres, tenemos que preparar el sofrito. El sofrito es muy fácil, pero es muy importante porque es lo que le va a dar ese sabor especial a este guiso, a este plato. Para hacer el sofrito se calienta una buena cantidad de aceite de oliva en una sartén pequeña, una buena cantidad, ¿vale? Con alegría.
Se pela una cebolla y se corta en trozos, pueden ser trozos irregulares, ¿vale? Es un plato casero. Y también se pelan y se pican 2 dientes de ajo. Se añade todo a la sartén y se fríe. Cuando la cebolla esté hecha, tenemos que añadir el ingrediente especial, el ingrediente mágico. Añadimos una cucharadita de pimentón de la Vera, que es el oro de Extremadura, una maravilla. Es muy importante retirarlo del fuego rápidamente, porque el pimentón se quema con mucha facilidad. Y si quemas el pimentón, todo el plato va a saber a quemado y va a ser un desastre. En este momento incorporamos el sofrito y los huevos cocidos. Primero tienes que desmigajar la yema del huevo, ¿vale? La yema es la parte amarilla del huevo y la clara es la parte blanca. Hay mucha gente que le pone bacalao en lugar de huevos, pero en mi familia tenemos más la costumbre de poner huevos. Si eres vegano te puedes saltar este paso y también estará muy bueno, pero estará menos denso, ¿vale? Estará menos espeso. Si quieres le puedes añadir unas patatas para que esté un poquito más denso, no sé, puedes probar. Y el último paso es ponerlo otra vez al fuego, esta vez a fuego lento, ¿vale? A temperatura baja hasta que se espese. Cuando veas que está bien espeso y no tiene demasiado líquido, ya está listo. Y ahora vamos con el postre. El postre o, bueno, el desayuno también más típico de la Semana Santa son las torrijas. Las torrijas se parecen un poco a lo que en inglés se llama French toast, pero hay algunas diferencias. Mira qué fácil y qué rico. Necesitamos 1 litro de leche, la que tú prefieras, la que a ti te guste, azúcar, aceite de oliva, una ramita de canela, una rama de canela, naranja y limón, que solo vamos a usar la cáscara, la parte de fuera, y por supuesto pan, que es el ingrediente principal. Que no se me olvide, también necesitamos huevos y canela en polvo. En un cazo ponemos a hervir la leche, la rama de canela, 5 cucharadas de azúcar, la cáscara de un limón y la cáscara de una naranja. Cuando veas que está hirviendo, lo retiras del fuego y esperas a que se enfríe un poquito. Lo cuelas todo con un colador, después bates unos huevos y pones a calentar en una sartén una buena cantidad de aceite de oliva. La necesitamos para freír, así que tiene que estar bastante caliente. Luego solo hay que mojar el pan en la leche. Tiene que quedar bien mojadito, ¿vale? Es importante que se impregne bien de la leche con todos esos aromas. Luego lo pasamos por el huevo batido y lo freímos en aceite de oliva bien frito hasta que esté dorado, hasta que quede bien doradito. Lo pasamos por un poco de papel de cocina para eliminar el exceso de grasa y luego lo cubrimos con una mezcla de azúcar y canela en polvo. También tenéis la posibilidad de hacerlas al horno. Así tienen menos grasa y son un poco más saludables, pero la verdad es que están mucho mejor fritas, están muchísimo más ricas fritas. Y al final viene la mejor parte, que es comérselo todo, zampar. La verdad que estaba todo buenísimo. Muchas gracias a mi madre por ayudarme a preparar este vídeo. Yo como siempre espero que este vídeo te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Si te gustan mis vídeos y quieres seguir aprendiendo, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un besito!